Una, dos, tres. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar nuestra pía al estudio termodinámico de un sistema de reacción. El equipo está conformado por Pedro Alejandro, Daniel Sebastián, Jimena Reyes y su servidor Jaciel Valderes. Los estudios termodinámicos de una reacción tienen una gran importancia en las industrias y los experimentos. Estos demuestran las condiciones en las cuales se forman algunos productos o reactivos y cómo es favorecida en mayor cantidad de acuerdo a variables termodinámicas, como lo son la presión y la temperatura, productos que son usados en la vida cotidiana. Es producido de forma gaseosa en las plantas de ácidos sulfúricos a través de oxidación de gases que poseen dióxido de azufre. Su producción, tanto en México como en el mundo, es usada del ácido sulfúrico, en el cual tiene diversas aplicaciones. En las reacciones químicas de sulfanoción, en el cual es un proceso industrial aplicado a la fabricación de productos como detergentes, surfactantes, colorantes, pesticidas e antibióticos. Otros usos es con el gas de dióxido de azufre, que se usa en el tratamiento de minerales. Algunos minerales de sulfuros son fuentes de metales no ferrosos, más económicos, y con el tratamiento permite que el dióxido de azufre pueda extraer fácilmente los metales. Siguiente. Bueno, aquí se ve en el diagrama, este es el proceso de producción de el dióxido de azufre. Como se dijo antes, el dióxido de azufre va de la mano prácticamente con el ácido sulfúrico, entonces pues se recorta la mitad. Bueno, aquí como podemos observar está el planteamiento de los datos que son necesarios para poder realizar nuestro análisis del caso de estudio. En este caso la reacción de producción de dióxido de azufre. Tenemos los datos necesarios para el equilibrio de fases de las sustancias involucradas en el proceso, que son el delta H de vaporización, de fusión y sublimación, y las temperaturas de ebullición, fusión, el punto triple y la temperatura del punto crítico. Los que vamos a utilizar para nuestro diagrama de fases es la temperatura del punto crítico y la temperatura de ebullición. En cuanto para realizar nuestros dos casos de análisis de alimentación estequiométrica y equimolar, utilizamos los datos de la tabla 2. Son los delta H la de formación de las sustancias, delta G de formación de las sustancias también, y el CPM. Y los coeficientes que empleamos en el polinomio para el desarrollo de los distintos gráficos. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos al diagrama de fases de los componentes de reacción y todos estos tres componentes se encuentran en fase gaseosa a 1.5 bar y 400 grados Celsius. En este caso son las condiciones en las que se desarrolla el proceso de producción de trióxido de azufre. En cuanto al análisis de delta H de reacción en función de distintos factores, tenemos de color azul donde el delta H de reacción es constante en todo el intervalo de temperatura. El delta H de reacción está en función del CPM de la reacción, y por último está el delta H de reacción donde está en función de la temperatura. Y como podemos observar, se presenta una alta variación de la línea anaranjada, que está en función del CPM, y la gris, que está en función de la temperatura. Esto se puede ver al polinomio que se empleó.
Aquí están los datos necesarios para el equilibrio químico con la alimentación equimolar, donde aquí tenemos la ecuación para la constante con sus respectivas sustituciones. Y con esto desarrollamos para obtener el avance de reacción, ya que es necesario para poder obtener las concentraciones molares en el equilibrio de cada sustancia. Entonces, en este caso no se pudo despejar al avance de reacción y por lo tanto se quedó la ecuación de esta manera. En este caso, aquí están los equilibrios químicos con alimentación estequiométrica y aquí están todas las sustituciones y su respectivo Kp y el polinomio desarrollado para este caso de alimentación estequiométrica. Bueno, como se mencionó anteriormente, en el diagrama de fases desarrollado, los tres componentes de la reacción se encontraron en fase gaseosa durante todo el proceso en el intervalo de 298 Kelvin a 673 Kelvin a 1.5 bar. Comparando esto con los datos obtenidos y sus respectivas gráficas, también obtuvimos que el delta H de reacción en función del CPM y en función de la temperatura presentan una variación bastante considerable, y esto puede ser posible debido a la falta de un ajuste en el polinomio empleado para la obtención de la entalpía de reacción en diferentes temperaturas, ya que se observa una proporcionalidad de la desviación de los datos con el aumento de la temperatura. Además, se puede también decir que al aumentar la temperatura, la reacción favorecerá a los productos, tal y como se observa en la gráfica o figura 3. Durante todo el intervalo de las temperaturas analizadas de 298 a 800 Kelvin, se aprecia como el delta G de reacción permanece negativo debido a que el delta G de reacción es menor a cero. La reacción directa es favorecida, por lo tanto se puede decir que la reacción es espontánea en el intervalo analizado y se favorece la obtención de dióxido de azufre 6, o también conocido como trióxido de azufre, el cual sería el producto en este proceso industrial. Para afirmar lo anterior, también se puede analizar cómo el logaritmo natural de la constante de equilibrio en función de la temperatura oscila a valores mayores a 1, los cuales aumentan exponencialmente conforme esta misma aumenta, alcanzando valores demasiado altos, lo cual reafirma el favorecimiento del producto, en este caso dióxido de azufre. A pesar de ello, también se observó cómo al seguir aumentando la temperatura, la energía libre de Gibbs de reacción se aproxima a cero, por lo cual probablemente a temperaturas altas la reacción ya no sea espontánea. También, por último, para determinar el avance de reacción en los dos casos de alimentación equimolar y estiquiométrica, se amplió el programa complementario de Excel Solver para determinar mediante aproximaciones los valores de avance de reacción de los casos de estudio en los polinomios obtenidos en base a las ecuaciones 1 y 3, debido a que lamentablemente no fue posible realizar el despeje. Y sería todo de mi parte. Y bueno, pues como conclusión, todas las sustancias que se encuentran en estado gaseoso, en las condiciones que se desarrolla el proceso, en cuanto al comportamiento de delta HRXN y delta GRXN, pues se determina que es una reacción exotérmica y espontánea en el intervalo de 298 a 800 grados Kelvin, pues favoreciendo la reacción, pero este se estima a que condiciones mayores a las estudiadas la reacción es no espontánea, y la constante de equilibrio nos determina que al aumentar el equilibrio se desplazará hacia el producto. Por último, asumimos que las condiciones a las que se desarrolla este proceso y la industria se haya determinado a otros aspectos no analizados en ese trabajo, ya que a mayores temperaturas y a mayor presión, de acuerdo al estudio, obtenemos un mayor rendimiento.
Y esto sería toda nuestra parte, pues muchas gracias por su atención.